Imagina tener todo el dinero del mundo, mansiones, autos de lujo, cuentas bancarias infinitas, y aún así, despertar cada mañana con el corazón hecho pedazos, porque hay algo que el dinero no puede comprar. Y este hombre lo descubriría de la forma más cruel. Dicen que él lo tenía todo. Era un empresario poderoso, respetado, temido incluso. Donde llegaba, las puertas se abrían. Los médicos más famosos lo conocían por su nombre. Los políticos respondían sus llamadas. Pero cuando cerraba la puerta de su casa, cuando el ruido del mundo desaparecía, solo quedaba el silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de miedo. En una de las habitaciones más grandes de su mansión, había dos camas pequeñas, demasiado pequeñas para una casa tan grande. Ahí dormían sus hijos. Dos niños que deberían estar corriendo, riendo, peleando por juguetes, pero no podían, no caminaban. No reían como antes. Sus cuerpos estaban ahí, pero algo dentro de ellos parecía apagarse poco a poco. El millonario los miraba dormir cada noche. A veces se quedaba de pie, sin atreverse a entrar. Otras veces se sentaba en una silla, en silencio, con los puños apretados, preguntándose en qué momento todo se había roto. ¿En qué fallé? Ese pensamiento no lo dejaba en paz. Había pagado fortunas, millones y millones, hospitales privados, especialistas de otros países, tratamientos experimentales, nada funcionaba. Cada diagnóstico era distinto. Cada doctor decía algo nuevo. Esperanza un día. Destrucción al siguiente. Y lo peor, era la mirada de sus hijos. No era una mirada de dolor. Era una mirada de confusión, como si no entendieran por qué su mundo se había detenido. El padre sonreía frente a ellos. Les prometía que todo estaría bien, que encontraría la cura, que papá podía con todo. Pero cuando se quedaba solo, cuando nadie lo veía, se derrumbaba, porque por primera vez en su vida, el dinero no obedecía. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El tiempo pasaba. Los días se volvían iguales, y la mansión, que antes estaba llena de risas y reuniones, se había convertido en un lugar frío, demasiado grande, demasiado vacío. La madre de los niños casi no hablaba. Vivía entre hospitales y habitaciones cerradas. Su mirada estaba cansada. No lloraba, y eso era lo más preocupante. Los médicos iban y venían. Todos cobraban cifras absurdas. Todos prometían algo, y todos tarde o temprano se iban. El millonario comenzó a perder la paciencia, y también la fe. Había noches en las que caminaba por la casa sin rumbo, con una copa en la mano, pensando que cambiaría todo su dinero por ver a sus hijos dar un solo paso. Un solo paso. Pero el destino no escucha ruegos, y mucho menos los ruegos de los poderosos. Fue entonces cuando tomó una decisión. Una más, otra apuesta desesperada. Contrataría ayuda dentro de la casa. Alguien que estuviera cerca de los niños, alguien que cuidara de ellos día y noche. No buscaba milagros, solo alguien que los acompañara. Una simple criada. Eso pensó. Nunca imaginó que esa decisión, la más pequeña, la más insignificante para él, sería la que cambiaría todo. Porque mientras los médicos miraban estudios, resultados y números, alguien más iba a mirar con el corazón. Y la verdad, no siempre se esconde en los lugares caros. A veces está frente a nosotros, esperando a que alguien tenga el valor de verla. Y esta historia acaba de comenzar. La enfermedad no llegó de golpe. No fue un accidente. No fue una tragedia repentina que pudiera señalarse con el dedo. Llegó despacio, silenciosa, como si no quisiera ser descubierta. Al principio fue algo pequeño, una torpeza al caminar. Un tropiezo que parecía normal. Son niños, dijeron. Es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento, pero el padre lo sintió. Algo dentro de él se movió. Una incomodidad difícil de explicar. Esa intuición que no grita, pero tampoco se calla. Pasaron los días, y los tropiezos se volvieron más frecuentes, las risas menos constantes, los juegos más cortos, hasta que una mañana, uno de los niños no pudo levantarse de la cama. No lloró, no gritó, solo miró a su padre con una expresión que no correspondía a su edad. ¿Confusión? ¿Miedo? Silencio. Ese fue el primer golpe real. Los llevaron al hospital de inmediato. El mejor, el más caro, el que prometía respuestas. Pruebas, análisis, exámenes interminables, horas de espera que parecían días, salas frías,
olores que se quedaban pegados a la piel. El millonario caminaba de un lado a otro. Miraba el reloj cada pocos segundos. Intentaba mantenerse firme, pero por dentro, todo se desmoronaba. Cuando el médico habló, lo hizo con cuidado. Demasiado cuidado. Palabras técnicas. Explicaciones largas. Frases que no decían nada, y lo decían todo. No estamos seguros. Necesitamos más estudios. Es un caso poco común. Y esa frase, la que nadie quiere escuchar, tenemos que esperar, esperar. Los días siguientes fueron una pesadilla repetida. Hospital, casa, hospital otra vez. Los niños dejaron de caminar por completo. Sus piernas ya no respondían como antes. A veces intentaban levantarse, y caían, no entendían por qué su cuerpo los traicionaba. El padre los sostenía. Les decía que todo estaría bien, pero cada caída era como un golpe directo al pecho. Los médicos no se ponían de acuerdo. Uno hablaba de una enfermedad neurológica, otro de algo genético, otro sugería un daño irreversible. Demasiadas teorías, cero respuestas, y mientras tanto, los niños empeoraban. Las noches se hicieron eternas. El millonario no dormía. Escuchaba cada sonido, cada respiración, cada pequeño movimiento. A veces pensaba que estaba exagerando. Otras veces sentía que el tiempo se les estaba acabando. La madre miraba por la ventana durante horas, sin hablar, sin llorar, como si el dolor ya no tuviera salida. Había momentos en los que uno de los niños preguntaba, ¿cuándo voy a volver a correr? Y nadie respondía, no porque no quisieran, sino porque no podían. Los tratamientos comenzaron. Medicamentos fuertes, dolorosos, invasivos. Los niños lloraban, preguntaban por qué. El padre firmaba papeles sin leerlos, confiando, creyendo, porque tenía que creer. Pero los resultados no llegaban, y cuando llegaban, eran decepcionantes. Un médico más honesto que los demás dijo algo que quedó grabado para siempre. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, y eso fue lo más aterrador. Porque si eso era todo, ¿qué quedaba? El millonario comenzó a sentir rabia, no solo tristeza. Rabia, contra los médicos, contra el sistema, contra sí mismo. ¿Cómo podía tener tanto poder en el mundo, y no poder salvar a sus propios hijos? Hubo un momento en que pensó que los estaba perdiendo, no físicamente, sino en algo más profundo. Sus ojos ya no brillaban igual. Sus voces eran más bajas, sus sonrisas, forzadas. Y en medio de esa desesperación, algo no encajaba. Había detalles pequeños. Demasiado pequeños para los médicos, pero no para un padre. Los niños empeoraban, pero no de la forma que esperaban los diagnósticos. Algunos síntomas aparecían. Otros desaparecían. Nada seguía una lógica clara, como si la enfermedad jugara con ellos. El millonario empezó a sentirlo. Había algo más, algo oculto. Algo que nadie estaba viendo, pero todavía no sabía qué era, ni quién sería capaz de verlo. Solo sabía una cosa, si seguían así, sus hijos no resistirían mucho más. Y el tiempo, ya no estaba de su lado, el miedo ya no era una sombra. Ahora vivía con ellos. Después de tantos diagnósticos confusos, el millonario tomó una decisión clara. No habría límites, no habría costos, no habría descanso. Si existía una mínima posibilidad de salvar a sus hijos, la encontraría. Comenzaron los viajes, aviones privados, hospitales en otros países, clínicas que prometían lo imposible. Cada nuevo lugar traía una nueva esperanza, y también un nuevo golpe. Los médicos hablaban con seguridad, mostraban gráficos, pronunciaban palabras difíciles, decían haber visto casos similares, pero nunca iguales. Este tratamiento puede ayudar. No garantizamos resultados. Es arriesgado, pero es lo único que queda. Y el padre aceptaba. Siempre aceptaba. Firmaba documentos con manos temblorosas. Miraba a sus hijos antes de cada procedimiento. Les decía en voz baja que todo estaría bien, aunque ya no estaba seguro. Los tratamientos eran duros. Demasiado duros para cuerpos tan pequeños. Agujas, máquinas, medicamentos que los dejaban agotados. A veces uno de los niños preguntaba, ¿esto me va a curar? Y el silencio se hacía eterno. El millonario sonreía. Mentía con amor. Porque decir la verdad habría sido demasiado cruel. Los días pasaban en habitaciones que no sentían propias, sin juguetes, sin risas, solo relojes marcando el tiempo, y el tiempo parecía correr en su contra. Había pequeños momentos de esperanza. Un movimiento leve en una pierna, una sonrisa más larga de lo normal. Un día sin dolor.
Los médicos celebraban. La familia respiraba. Pero siempre, siempre, llegaba la caída. Los avances desaparecían tan rápido como habían llegado. Los síntomas volvían. A veces peores. El millonario comenzó a sentirse atrapado, como si estuviera persiguiendo algo que se alejaba cada vez más. La madre ya casi no hablaba. Solo asentía, solo obedecía, como si no tuviera fuerzas ni para preguntar. En una ocasión, uno de los especialistas fue directo. Miró al padre a los ojos y dijo: «Tenemos que prepararnos para cualquier escenario». Esa frase cayó como una sentencia. Esa noche, el millonario no durmió. Caminó por los pasillos del hospital durante horas. Escuchó llantos ajenos, vio otras familias rotas, y por primera vez, sintió miedo de verdad. No el miedo a perder dinero, no el miedo a perder poder, el miedo a perderlos. Se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Si tantos tratamientos no estaban empeorando las cosas, si, en su desesperación los estaba sometiendo a demasiado. Pero luego miraba a sus hijos, y cualquier duda desaparecía. Porque rendirse no era una opción. Gastó más dinero, mucho más, contrató médicos privados solo para ellos, pagó estudios exclusivos, pruebas que nadie más tenía. Nada parecía suficiente, y algo extraño comenzó a notarse. Los tratamientos no seguían una lógica clara. A veces los niños reaccionaban bien, otras veces no. Algunos síntomas no coincidían con los diagnósticos. Había cosas que no encajaban. Cuando el millonario preguntaba, las respuestas eran vagas, evasivas, demasiado rápidas. Es normal. Cada cuerpo es distinto. No hay que alarmarse. Pero él sí estaba alarmado, porque sentía que estaba perdiendo el control. Y eso era algo que nunca le había pasado. Había noches en las que se quedaba mirando a sus hijos dormir, conectados a máquinas, pensando si realmente los estaba ayudando o solo prolongando su sufrimiento. La culpa comenzó a aparecer, silenciosa, pesada. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si tanto esfuerzo no servía de nada? En medio de ese caos, tomó una decisión más. Una que parecía pequeña, pero que cambiaría el rumbo de todo. Regresarían a casa. Necesitaban estabilidad. Necesitaban rutina. Necesitaban alguien que cuidara de los niños de forma constante. No más hospitales por un tiempo, no más viajes, solo descanso. El millonario pensó que tal vez, desde la calma, podrían ver con más claridad. Lo que no sabía, era que al volver a casa, la verdad también los estaba esperando. Ansiosa, paciente, y aún nadie se había dado cuenta. La casa volvió a llenarse de pasos, no de risas, pero sí de movimiento. Después de tantos hospitales, regresar a la mansión se sintió extraño. Como entrar a un lugar que ya no reconocían del todo, las paredes seguían ahí, los muebles también, pero algo había cambiado. Los niños estaban más frágiles, más silenciosos, más atentos a todo. El millonario lo sabía, no podía hacerlo solo. Necesitaba ayuda constante, alguien que estuviera con ellos cuando él no pudiera. Alguien que los cuidara, de verdad. Así fue como ella llegó. No tenía títulos médicos. No venía recomendada por grandes nombres. Era una mujer sencilla, callada, de mirada tranquila. Una criada más, eso pensaron todos. Desde el primer día, no habló demasiado. Escuchaba, observaba. Se movía despacio, como si no quisiera romper nada. Los niños la miraron con curiosidad, no con miedo. Eso ya fue extraño. Ella se acercó sin invadir, sin forzar sonrisas, sin promesas vacías. Solo estuvo ahí. El millonario apenas le prestó atención. Para él, era parte del personal, nada más. Pero ella empezó a notar cosas. Pequeños detalles, cosas que nadie más parecía ver. Los niños reaccionaban distinto cuando ella estaba cerca, dormían mejor, se quejaban menos. No era una mejora milagrosa, pero era real. Ella no decía nada, solo observaba. Veía cómo los niños intentaban moverse cuando creían que nadie los miraba, cómo se tensaban cuando entraban ciertas personas a la habitación, cómo algunos síntomas aparecían siempre a las mismas horas. Demasiadas coincidencias. La madre seguía ausente, cansada, rota. El padre llegaba tarde, siempre con el teléfono en la mano, siempre pensando en el siguiente paso. Y mientras todos estaban ocupados buscando respuestas en informes y diagnósticos, ella escuchaba. Escuchaba los silencios, los suspiros,
las miradas. Una noche, mientras acomodaba las sábanas, uno de los niños le preguntó algo simple. ¿Por qué me duele más cuando estoy aquí? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. No tenía permiso para cuestionar nada. No era doctora, no era familia. Pero algo dentro de ella se inquietó. Empezó a prestar más atención. A anotar mentalmente horarios, cambios de humor, reacciones. Vio cómo ciertos días los niños empeoraban sin razón aparente, cómo otros días estaban un poco mejor, sin haber cambiado nada. Eso no tenía sentido. Cuando ella preguntaba, lo hacía con cuidado, con respeto. Las respuestas eran siempre las mismas. Es parte del proceso. Los médicos saben lo que hacen. No te preocupes. Pero ella sí estaba preocupada, porque había cuidado a otros niños antes. Muchos, y nunca había visto algo así. No era solo una enfermedad. Había algo más. Algo que nadie quería ver, o que nadie estaba dispuesto a cuestionar. Una tarde, mientras el millonario hablaba por teléfono, ella lo observó desde lejos. Lo vio cansado, desesperado, perdido, y por primera vez sintió compasión por él, porque entendió algo importante. Él confiaba ciegamente. Confiaba porque no tenía otra opción. Pero ella no podía confiar, no con lo que estaba viendo. Esa noche, uno de los niños tuvo una crisis leve. Nada grave, dijeron. Nada fuera de lo normal. Pero ella estuvo ahí. Lo sostuvo, lo escuchó respirar, y notó algo que la heló por dentro. El dolor aparecía siempre después de ciertas rutinas. Siempre después de algo específico. Demasiada precisión para ser casualidad. No dijo nada. Aún no. Sabía que nadie escucharía a una criada. Sabía que podían despedirla, o ignorarla, pero también sabía algo más. Si estaba en lo correcto, el tiempo era peligroso. La casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio cargado, como si algo estuviera a punto de romperse, y mientras los demás dormían, ella permanecía despierta, pensando, atando cabos, preguntándose si tenía derecho a hablar, o si callar sería imperdonable. Porque a veces, la verdad empieza con una duda pequeña, y ella ya no podía ignorarla. La duda empezó a crecer como algo incómodo, como una piedra dentro del pecho que no dejaba respirar del todo. La criada ya no podía ignorarlo. Cada día que pasaba, las coincidencias se acumulaban. Demasiadas, demasiado exactas. Los niños empeoraban siempre después de ciertas rutinas, después de ciertas visitas, después de ciertos momentos que, para los demás, parecían normales, pero para ella, no lo eran. No lo eran. Había aprendido a observar en silencio, a no hacer preguntas directas, a no llamar la atención. Sabía muy bien cuál era su lugar. Sabía que una palabra mal dicha podía costarle el trabajo, y aún así, no podía dejar de mirar. Los niños confiaban en ella. Se relajaban cuando estaba cerca. Le hablaban en voz baja, como si supieran que ella sí escuchaba. Una tarde, uno de ellos murmuró algo que la dejó helada. Me siento peor cuando hacen eso. ¿Eso qué? Preguntó ella con cuidado. El niño no respondió. Solo cerró los ojos, como si tuviera miedo de decir demasiado. Ella no insistió. Pero esa frase se quedó dando vueltas en su cabeza. Esa noche, mientras la casa dormía, ella repasó todo mentalmente. Los horarios, las personas, los cambios de ánimo, los medicamentos, las visitas, todo parecía seguir un patrón que nadie más veía. El millonario seguía confiando ciegamente, seguía pagando, seguía obedeciendo cada indicación médica. Lo veía llegar agotado, con los hombros caídos, con la mirada perdida. Ella entendía su desesperación, pero también veía algo peligroso, la necesidad de creer a cualquier costo. Los médicos seguían viniendo, hablaban con autoridad, con seguridad, nunca dudaban. Nunca se contradecían frente a él, pero cuando pensaban que nadie escuchaba, sus conversaciones cambiaban. Ella los escuchó una vez sin querer. Voces bajas, tensas. No responde como debería. Algo no cuadra. Mejor no alarmar. Esas palabras le dieron miedo. Porque si ellos dudaban, ¿por qué no lo decían? La madre seguía ausente, como si estuviera en piloto automático. Asentía a todo. Firmaba lo que le ponían enfrente. La criada empezó a sentirse sola con sus sospechas, muy sola. Una mañana, mientras ayudaba a uno de los niños, notó algo más. Cuando cierta persona estaba presente, el niño se tensaba. Su respiración cambiaba, su cuerpo reaccionaba.
no era imaginario. Era real. Ella lo vio, lo sintió. Y por primera vez, el miedo cambió de forma. Ya no era solo miedo a perder el trabajo. Era miedo a estar viendo algo grave, y no hacer nada. Pensó en hablar con el padre. Ensayó las palabras en su cabeza 1000 veces. Creo que hay algo raro. No soy doctora, pero he notado algunas cosas. Y siempre terminaba igual. Con la certeza de que no la escucharían. ¿Quién iba a creerle a una criada por encima de médicos famosos y costosos? Los días siguieron pasando, y los niños seguían empeorando. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero constantes. Una tarde, uno de los niños rompió en llanto sin razón aparente, no gritó, no pidió nada, solo lloró. Ella lo abrazó. Sintió su cuerpo temblar, y en ese momento lo supo. No era solo una enfermedad, no podía serlo, había algo más. Algo que estaba causando ese sufrimiento. Algo que podía detenerse, si alguien se atrevía a señalarlo. Esa noche la criada no durmió. Miró el techo durante horas, pensando en las consecuencias. Si hablaba, podía perderlo todo. Si se equivocaba, quedaría como una loca. Si callaba, los niños seguirían sufriendo. Y esa última idea era insoportable. Al amanecer, tomó una decisión silenciosa. No iba a acusar, no iba a confrontar. Iba a observar aún más, a confirmar cada duda, a reunir certezas, porque si estaba en lo correcto, no bastaba con sospechar. No bastaba con sospechar, había que probarlo. La casa seguía en calma, demasiada calma, y bajo esa calma aparente, algo oscuro se movía. Algo que nadie quería ver, algo que estaba a punto de salir a la luz. Y esta vez, no habría marcha atrás. La verdad no apareció de golpe. No fue una revelación clara ni una confesión inesperada. Llegó como llegan las cosas más peligrosas. Despacio, en silencio, cuando ya no había forma de ignorarlas. La criada empezó a actuar con más cuidado que nunca. Sabía que cualquier error podía arruinarlo todo, así que se volvió invisible. Más silenciosa, más atenta. Observaba cada gesto, cada palabra, cada reacción. Los niños seguían empeorando, pero no siempre. Había días extraños, días en los que parecían un poco mejor, con más energía, con menos dolor, y esos días siempre coincidían con algo. Cuando ciertas rutinas se rompían, cuando alguien no estaba presente, cuando algo cambiaba, aunque fuera por unas horas. Eso ya no era casualidad. Una tarde, mientras ayudaba a uno de los niños a acomodarse, notó algo que la estremeció. El niño movió ligeramente la pierna. Muy poco, casi imperceptible. El niño también se dio cuenta. La miró sorprendido, como si acabara de descubrir algo prohibido. ¿Lo viste?, susurró. Ella no respondió. Asintió despacio. El niño sonrió, una sonrisa pequeña, temerosa. Esa noche, la criada sintió algo que no había sentido antes, esperanza mezclada con terror. Porque si los niños podían moverse, aunque fuera un poco, entonces algo no cuadraba. Los médicos habían dicho que no había posibilidad, que el daño era permanente, que no había vuelta atrás. Entonces, ¿cómo era posible? Empezó a revisar mentalmente cada detalle del día. ¿Qué habían comido? ¿Quién había estado cerca? ¿Qué no había pasado? Y la respuesta apareció sola. Los niños habían estado lejos de ciertos tratamientos, lejos de ciertas personas, lejos de ciertas ayudas. El corazón le empezó a latir con fuerza. No quería creerlo, no podía. Pensó que tal vez estaba exagerando, que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, que la desesperación la estaba haciendo ver cosas donde no las había. Pero al día siguiente volvió a pasar. Otro pequeño movimiento. Otra reacción distinta. Y otra coincidencia. Esa noche, la criada lloró en silencio, no por miedo, sino por la gravedad de lo que estaba empezando a entender. Si estaba en lo correcto, alguien estaba dañando a esos niños. Tal vez sin intención, tal vez creyendo que hacía lo correcto, o tal vez, no, la idea era demasiado oscura, demasiado grande, pero ya no podía ignorarla. Decidió probar algo, algo pequeño, algo que no levantara sospechas. Cambió una rutina mínima, un detalle insignificante para cualquiera, pero no para ella. Y el resultado fue inmediato. Esa noche, los niños durmieron mejor. Sin quejas, sin llanto. Al amanecer, uno de ellos le dijo algo que le rompió el alma. Hoy no me duele tanto. Eso fue suficiente.
La criada ya no tenía dudas. El miedo volvió, pero esta vez era distinto. Más frío, más claro. Porque ahora sabía que no solo estaba viendo una verdad incómoda, estaba viendo un peligro real. Pensó en el padre, en su rostro cansado, en su fe ciega. ¿Cómo decirle algo así? ¿Cómo acusar sin pruebas visibles? ¿Cómo romper la confianza en los médicos que él había elegido? ¿Y si se equivocaba? La duda intentó regresar, pero no pudo. No después de ver a los niños mejorar, aunque fuera un poco. No después de escuchar sus suspiros de alivio. La criada entendió algo terrible. La verdad no siempre salva de inmediato. A veces, primero destruye. Destruye certezas, confianza, relaciones, pero aún así, había que decirla. Pasó días reuniendo todo en su cabeza. Patrones, momentos, reacciones. No tenía papeles, no tenía estudios. Solo tenía algo que nadie más había usado, atención. Una tarde, vio al millonario sentado solo, con la mirada perdida, derrotado. Ese fue el momento. El corazón le latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Dudó, vaciló, pero luego recordó una cosa. Si callaba, sería cómplice. Respiró hondo. Se acercó despacio. Y por primera vez desde que llegó a esa casa, iba a romper el silencio. No sabía cómo terminaría. No sabía si la creerían. No sabía si la echarían de inmediato. Solo sabía una cosa. Después de ese momento, nada volvería a ser igual. El padre no la miró al principio. Con la cabeza baja, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Ella habló despacio, con cuidado. Cada palabra le temblaba por dentro. No soy doctora, y no quiero faltar al respeto a nadie, pero hay cosas que no encajan. El silencio fue inmediato, largo, peligroso. El millonario levantó la mirada. No había enojo en sus ojos, había cansancio. Y algo más, una última esperanza que no quería morir. Ella continuó, le habló de los patrones, de los horarios, de los días en que los niños estaban un poco mejor, de los momentos en que el dolor aparecía sin explicación. No acusó a nadie, no señaló con el dedo. Solo describió lo que había visto. Mientras hablaba, el padre empezó a tensarse. Porque muchas de esas cosas, él también las había notado, pero había decidido ignorarlas, porque aceptar eso era demasiado. Cuando ella terminó, no pidió nada, no exigió, solo dijo una frase. Tal vez, no todo lo que se está haciendo los está ayudando. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. El millonario se levantó despacio, caminó unos pasos, se detuvo. Su mente iba a 1000 por hora. Si ella estaba equivocada, la despediría, y todo seguiría igual. Pero si tenía razón, entonces había permitido que sus hijos sufrieran innecesariamente. Ese pensamiento lo destruyó por dentro. Pidió tiempo. No durmió. Revisó informes antiguos, recordó conversaciones, revivió momentos que antes había pasado por alto. Y por primera vez se permitió dudar de los médicos. Al día siguiente, tomó una decisión radical. Suspendió temporalmente ciertos tratamientos, solo por observar, solo para comprobar. Los médicos protestaron, hablaron de riesgos, de irresponsabilidad, pero él ya no escuchaba igual. Los días siguientes fueron tensos, nadie decía nada. Todos esperaban. Y entonces, algo ocurrió. Uno de los niños logró sentarse solo. Por unos segundos. Nada espectacular. Nada milagroso. Pero real. El padre lo vio, con sus propios ojos. Sintió que el corazón se le salía del pecho. Quiso gritar, llorar, negarlo, pero no pudo. La criada también lo vio, y supo que no estaba loca. Los médicos intentaron explicar. Hablaron de respuestas espontáneas, de casos raros. Pero ya era tarde. El millonario exigió nuevas evaluaciones. Otros especialistas. Opiniones externas, sin avisar a los anteriores. Y la verdad empezó a salir. No fue una sola cosa. No fue un solo culpable. Fue una cadena de errores. De tratamientos innecesarios. De decisiones tomadas sin escuchar al cuerpo de los niños. Algunos procedimientos, lejos de ayudar, estaban empeorando su condición. La rabia del padre fue inmensa. Se sintió engañado, traicionado, pero más que rabia, sintió culpa. Culpa por no haber escuchado antes, por haber confiado ciegamente, por haber pensado que el dinero siempre era suficiente. Lloró como nunca antes, no frente a médicos, no frente a médicos. Lloró frente a sus hijos.
Lloró frente a sus hijos. Les pidió perdón. Una y otra vez. Los cambios no fueron inmediatos. No hubo una recuperación mágica. Pero hubo algo distinto. Hubo progreso, pequeño, lento, real. Los niños empezaron a mejorar poco a poco, con cuidados más simples, más humanos. El ambiente de la casa cambió. El silencio ya no era miedo. Era espera. La madre volvió a hablar, a sonreír de vez en cuando, a creer otra vez. ¿Y la criada? Siguió ahí. No como una heroína, no como una experta, solo como alguien que se atrevió a mirar cuando todos los demás solo miraban papeles. El millonario nunca volvió a ser el mismo. Aprendió que el poder no lo protege de todo, que la verdad puede venir de donde menos se espera. Y mientras veía a sus hijos intentar ponerse de pie una vez más, entendió algo que jamás olvidaría. A veces, la persona más pequeña en una habitación es la única capaz de ver lo que realmente importa. El tiempo no lo curó todo, pero lo cambió todo. La recuperación no fue rápida, ni perfecta. Hubo días buenos, y otros en los que el miedo volvía sin avisar. Los niños avanzaban despacio. Un pequeño movimiento hoy, un paso con ayuda mañana. Nada espectacular, nada digno de titulares. Pero para esa familia, era un milagro. El millonario aprendió a mirar distinto. Ya no contaba los días por reuniones o negocios. Los contaba por avances, por sonrisas, por noches tranquilas. Se sentaba con sus hijos durante horas, sin teléfono, sin prisa, solo escuchándolos. Y cada vez que uno de ellos lograba algo nuevo, aunque fuera mínimo, sentía una mezcla de alegría y dolor. Alegría por verlos avanzar. Dolor por todo el tiempo perdido. La culpa no se fue del todo. Seguía ahí, recordándole que el dinero no lo había hecho mejor padre, que la confianza ciega casi le cuesta lo más importante. Pero esa culpa también lo transformó. Empezó a hacer preguntas, a escuchar, a dudar cuando algo no tenía sentido. Ya no se impresionaba con títulos ni con palabras difíciles. Ahora buscaba coherencia, humanidad, verdad. La madre, poco a poco, volvió a respirar. Volvió a reírse de cosas pequeñas, a sentarse junto a sus hijos sin miedo constante. La casa ya no era un lugar frío, seguía siendo grande, pero ya no estaba vacía. Y la criada nunca pidió reconocimiento. Siguió trabajando en silencio, con la misma atención, con el mismo cuidado. Pero ahora, cuando el padre la miraba, no veía a una empleada. Veía a alguien que había salvado a su familia, sin usar dinero, sin usar poder, solo usando algo que muchos habían olvidado: escuchar. Con el tiempo, los médicos responsables enfrentaron consecuencias. Algunos reconocieron errores. Otros se alejaron en silencio. Nada de eso devolvía el pasado, pero evitó que se repitiera. Y esa fue la verdadera victoria. Los niños no recordaban todo. Eran pequeños, pero sí recordaban algo. ¿Quién estuvo ahí cuando más lo necesitaban? ¿Quién los miró sin verlos como un caso? ¿Quién los trató como personas? Y eso no se olvida. El millonario entendió una lección que jamás habría aprendido de otra forma. Una lección dura, dolorosa, que el dinero puede abrir puertas, pero no garantiza respuestas. Que la autoridad no siempre tiene razón. Y que, a veces, la verdad se esconde en la voz que nadie quiere escuchar. Desde entonces, cada vez que alguien entraba a su casa, él recordaba una cosa: nunca subestimes a quien observa en silencio. Nunca ignores una duda solo porque viene de alguien insignificante. Porque a veces, la persona que menos poder tiene es la única que se atreve a decir lo que nadie más quiere aceptar. Y esta historia no es solo sobre un millonario, ni sobre una criada, ni siquiera sobre una enfermedad. Es sobre atención, sobre humanidad, sobre mirar más allá de lo obvio. Es un recordatorio incómodo, pero necesario. Cuando dejamos de escuchar a todos, corremos el riesgo de perderlo todo. Y tal vez, solo tal vez, la verdad que puede cambiar nuestra vida ya esté frente a nosotros, esperando a que tengamos el valor de verla.